Sentado a la larga mesa de roble en la víspera de Navidad, sostengo una copa de vino carmesí que mi nuera acaba de servirme. La forma en que sonríe, suave pero demasiado perfecta, hace que algo en mi pecho se apriete, como si una alarma silenciosa se activara bajo mis costillas. Por un momento, me digo que son imaginaciones mías. Que el duelo y la edad juegan malas pasadas incluso a los hombres que creen haber vivido lo suficiente para reconocer el peligro. Pero luego levanto la copa, con la intención de simplemente olerla como siempre hago, y antes de que llegue a mi nariz, todo cambia. Si estás escuchando esta historia, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas. Mi hijo, Lucas, que siempre se ha movido por la vida con la firmeza silenciosa de un hombre que planea antes de actuar, de repente se levanta, golpea el borde de la mesa y, en un movimiento tan veloz que casi dudo que haya ocurrido, cambia mi copa por la que está frente a su esposa, Elena. No pasan más de 2 latidos. Nadie más en la habitación se da cuenta, ni mi hija, ni su esposo, ni siquiera la propia Elena, pero yo lo veo, y por un momento la sangre se me congela. Lucas regresa a su lugar frente a mí. Sus ojos se clavan en los míos, y lo que encuentro en ellos no es un accidente ni torpeza, sino algo afilado y conflictivo, miedo enredado con determinación, protección teñida de furia. Yo no bebo. Elena sí. Un sorbo generoso. Luego otro, como si estuviera esperando. Esperando a que algo suceda. 10 minutos después, exactamente 10 minutos, ella aparta su silla, con el rostro tornándose del color del papel mojado. Se disculpa en un susurro forzado y corre al baño. El sonido de sus pasos se desvanece, seguido por el caos amortiguado de alguien luchando contra su propio cuerpo. Los demás levantan sus copas en un brindis alegre, ajenos a la tormenta que se desata dentro de esta casa. Yo permanezco congelado, mirando a mi hijo. Cuando finalmente se inclina hacia adelante, cuando finalmente habla, su voz es baja y temblorosa. Papá, mañana por la mañana, el día de Navidad, necesito decirte algo. Algo que lo cambiará todo. Mi mundo, el que pasé más de 6 décadas construyendo, comienza a inclinarse. Una comprensión nauseabunda se cuela en mí, que la traición que temía no era nada comparada con la traición que me había negado incluso a imaginar. Me ayuda a seguir adelante saber que alguien ahí fuera entiende lo que se siente cuando aquellos en quienes confías, aquellos a quienes recibes en tu hogar, retuercen esa confianza en algo cruel. Por favor, solo dime que no estoy hablando al vacío. Mi nombre es Ricardo Ale y tengo 65 años. He vivido toda mi vida en la inquieta y hermosa ciudad de Boston, donde los inviernos son lo suficientemente fríos como para recordarle a un hombre todo lo que ha perdido y todo lo que aún puede perder. Pensé que envejecería en paz, rodeado de la familia que crié con devoción y la riqueza que construí ladrillo a ladrillo, contrato a contrato. Me equivoqué. Terrible y dolorosamente equivocado. Y la verdad que mi hijo está a punto de revelar les mostrará lo cerca que estuve de perder no solo mi dignidad, no solo mi fortuna, sino mi vida. Antes de contarte lo que pasó a la mañana siguiente, antes de que la verdad destrozara cualquier rastro de inocencia que me quedaba, necesitas saber quién era yo antes de que todo esto comenzara. Porque una traición como la que viví no aterriza en un corazón vacío. Aterriza en una vida llena de recuerdos, trabajo, sacrificio y la creencia de que la familia significa seguridad. Mi nombre, como te dije, es Ricardo Ale, y cumplí 65 años el pasado otoño. Pasé casi toda mi vida adulta construyendo una empresa de construcción y desarrollo urbano desde cero. No nací en la riqueza, ni mucho menos. Mi padre trabajaba en los muelles de un pequeño pueblo costero en Maine, cargando cuerdas y cajas hasta que sus manos parecían cuero desgastado. Mi madre horneaba pasteles para vender en el mercado del fin de semana. De 8 hermanos, yo fui el primero y el único en ir a la universidad. Estudié ingeniería mientras trabajaba como conserje nocturno en un hotel. Hubo inviernos en los que estaba tan cansado que me quedaba dormido con los libros de texto todavía abiertos sobre el pecho y las botas puestas.
Pero poco a poco, el trabajo dio sus frutos. Primero llegaron las casas unifamiliares, luego manzanas enteras, después propiedades comerciales. Tras 4 décadas, era dueño de varios edificios de apartamentos en Boston, 2 complejos comerciales, una cabaña frente al mar en Maine y una selección de inversiones que mi asesor financiero una vez llamó un pequeño y silencioso imperio. Nunca lo vi como un imperio. Lo veía como seguridad para mi esposa, Laura, y para nuestros 2 hijos, Lucas y Marisa. Laura. Ella era el centro de todo. Tenía la rara habilidad de suavizar una habitación con solo entrar. Ella mantenía vivas las reuniones familiares, especialmente la víspera de Navidad, su noche favorita del año. Falleció de una insuficiencia cardíaca hace 4 años, de repente, brutalmente, sin previo aviso. El tipo de pérdida que deja a un hombre solo en una casa que de pronto se siente demasiado grande para sus paredes. Tras su muerte, mis hijos fueron mis salvavidas. Lucas, el mayor, se volvió aún más responsable, más protector, casi como si intentara ocupar el espacio que antes tenía su madre. Marisa, vibrante y compasiva, se mudó a San Diego con su esposo, pero me llamaba casi todas las tardes. Todo se sentía estable, frágil pero estable, hasta que Lucas trajo a casa a la mujer que un día se convertiría en mi nuera. Su nombre era Elena Contreras, de 35 años, coordinadora de alcance social, o al menos ese era su título. A primera vista era encantadora, impecablemente arreglada, de voz suave pero ambiciosa. Cuando Lucas se casó con ella después de un año de noviazgo, la recibí con los brazos abiertos. Pagué casi todo, la ceremonia, la luna de miel en Portugal y parte de la cuota inicial del lujoso condominio al que se mudaron. Se sentía natural. ¿Qué más se supone que haga un padre por su hijo cuando tiene los medios? Pero lentamente, demasiado lento para mi propio bien, las cosas cambiaron. Elena empezó a hacer preguntas que eran educadas en la superficie pero inquietantes por debajo. Ricardo, esta es mucha casa para una sola persona. ¿No te sientes solo en todas estas habitaciones? ¿Has pensado en qué harás con tus propiedades cuando seas, ya sabes, mayor? Lucas, cariño, tu padre realmente debería organizar sus asuntos. Les facilitaría la vida a todos. No le di importancia. La gente se preocupa por sus parientes que envejecen. La gente se inquieta. Eso fue lo que me dije. Pero luego las preguntas se convirtieron en un patrón, siempre sobre mis activos, mis cuentas, mis planes a largo plazo, mi testamento. Incluso Lucas cambió gradualmente. Me visitaba con menos frecuencia. Hablaba con menos libertad. Parecía, manejado suave pero persistentemente, por Elena. Aún así, me obligué a no verlo. Me dije que el duelo distorsiona la realidad. Me dije que estaba siendo injusto con una mujer que simplemente quería ser parte de la familia. Luego llegaron los suplementos. Los tés de hierbas. Las vitaminas que nunca pedí. Elena vigilando mi salud a diario como si fuera una reliquia frágil en lugar de un hombre que, durante más de 4 décadas, subió a andamios más altos que los autobuses de la ciudad. Y entonces llegó diciembre. El diciembre más frío que Boston había visto en años. Elena insistió en que la cena de Nochebuena se celebrara en mi casa para honrar las viejas tradiciones, dijo. Llegó temprano con Lucas, cargando bolsas de comida y botellas de vino. Estaba excesivamente alegre, usando un costoso perfume de ámbar que llenaba la cocina con un dulzor que rozaba lo sofocante. Lucas estuvo callado esa noche. Demasiado callado. Evitando mi mirada. Moviéndose alrededor de Elena como una sombra que intenta no ser vista. Para cuando Marisa y su esposo llegaron y la casa se llenó de música, risas y el brillo de las luces navideñas, casi me convencí de que todo estaba bien. Casi. Porque detrás del calor de la noche, detrás del tintineo de los platos y los alegres villancicos, había una extraña urgencia en los movimientos de Elena. Una extraña anticipación en sus ojos cada vez que me miraba.
Y todo conduciría a ese momento en la mesa de la cena, el vino, el cambio, los 10 minutos que lo cambiaron todo. La cena de Nochebuena en mi casa siempre había sido la obra maestra de Laura. Incluso después de su partida, intenté cada año honrar la tradición, aunque nunca logré recrear su calidez. Aún así, cuando Lucas y Elena insistieron en que la celebráramos en mi casa otra vez por los viejos tiempos, acepté. Quería creer que las cosas eran normales, incluso cuando mis instintos me susurraban lo contrario. Para cuando nos sentamos a comer, la casa lucía casi mágica, luces ámbar parpadeando sobre las guirnaldas, el aroma del pavo asado flotando en el aire, Marisa tarareando alguna vieja melodía de jazz desde la sala. Por un momento, me sentí casi en paz. Pero entonces Elena puso una botella de vino recién abierta sobre la mesa y se inclinó hacia mí con esa misma sonrisa ensayada que usaba cada vez que quería algo. Ricardo, dijo, traje esta especialmente para ti. Un Cabernet de reserva. Pensé que maridaría bien con la comida. Su voz sonaba cálida, pero sus ojos se dirigieron a Lucas solo por un instante, de una manera que hizo que algo frío me recorriera la espalda. Llenó mi copa casi hasta el borde. Demasiado generosa. Rara vez servía vino a alguien que no fuera ella misma, pero esta noche actuaba como una sommelier complaciente. Giré la copa suavemente. El vino se adhería a los lados, oscuro y quieto. La levanté hacia mi nariz, con la intención de disfrutar el aroma, un viejo hábito mío, pero antes de que pudiera inhalar, un movimiento pasó rápido a mi lado. Lucas. Se levantó abruptamente de su asiento y se estiró como para ajustar el centro de mesa, golpeando accidentalmente la mesa. Los platos tintinearon. Los cubiertos se movieron. Y en un movimiento tan rápido que dudé si lo había imaginado, arrebató mi copa y la reemplazó por la de Elena. Sin pausa. Sin vacilación. Solo un intercambio rápido y silencioso seguido de una risa de disculpa. Lo siento, papá, manos torpes esta noche. ¿Torpes? Lucas nunca había sido torpe ni un solo día de su vida. Lo miré fijamente, y por una fracción de segundo dejó caer su máscara. Sus ojos se encontraron con los míos, y lo que vi en ellos hizo que mi corazón diera un vuelco, urgencia. Miedo. Una súplica silenciosa, confía en mí. Al otro lado de la mesa, Elena me observaba expectante. Levantó su propia copa, ahora la que Lucas había puesto a mi alcance, y propuso un suave brindis. Por la familia. Por la salud. Por los años que vendrán. Todos levantaron sus copas. Yo también levanté la mía, pero no bebí. Elena sí. Un sorbo largo y confiado. La cena continuó, risas, conversación, platos pasando de mano en mano, pero apenas escuché nada. Mi mente seguía anclada en ese cambio de copa de un segundo. No había sido torpeza. Había sido deliberado. Protector. Pillé a Lucas observando a Elena varias veces, monitoreando sus reacciones. Cada vez que ella me miraba, la impaciencia bullía detrás de su sonrisa. Entonces, precisamente 10 minutos después, comenzó. El tenedor de Elena se le resbaló de la mano. Parpadeó rápidamente, tragando saliva con dificultad. Su piel perdió el color, reemplazado por una palidez enfermiza. Disculpen, murmuró, presionando una mano contra su estómago. Se puso de pie. Luego casi tropieza. Y con un sonido ahogado, se apresuró hacia el baño del pasillo. Un momento después, los sonidos inconfundibles de alguien violentamente enfermo resonaron por toda la casa. Marisa se levantó de inmediato. Iré a ver, no, dijo Lucas rápidamente, poniendo una mano en el brazo de su hermana. Solo, dale un minuto. Su tono era tranquilo, pero por debajo temblaba algo más, familiaridad. Él sabía exactamente lo que le estaba pasando a ella. Lo miré fijamente. Él me devolvió la mirada. Y en ese intercambio silencioso, la verdad comenzó a formarse,
una posibilidad horrorosa que yo no estaba listo para aceptar. Después de casi 20 minutos, Elena volvió a salir. Su rostro brillaba con sudor frío, sus manos temblaban levemente. Parecía alguien que hubiera corrido un maratón y perdido. Lo siento tanto, susurró. Algo no me cayó bien. Lucas se puso de pie, sosteniéndola del codo. Deberíamos irnos, dijo, su voz recuperando la firmeza. Gracias, papá. Feliz Navidad. La guió hacia la puerta. Mientras yo lo seguía para despedirlos, él se demoró detrás de ella un breve momento y susurró tan bajo que casi pensé que lo había imaginado. Mañana, la mañana de Navidad, te lo contaré todo. No comas ni bebas nada que ella te dé. Por favor, papá. Solo confía en mí. Y luego se fue. La puerta se cerró. El silencio se expandió a mi alrededor como un ser vivo. Solo el débil zumbido de las luces navideñas y los sonidos distantes de los vecinos celebrando llenaban el vacío. Me hundí en la silla más cercana, abrumado por el peso de la verdad no dicha. Lo que fuera que había en ese vino, lo que fuera que Elena esperaba que yo bebiera, Lucas me había salvado de ello. ¿Pero por qué? ¿Y qué tan profundo llegaba realmente el peligro? Todo lo que creía entender sobre mi familia, sobre el matrimonio de mi hijo, sobre mi propia seguridad, comenzó a resquebrajarse. Esa noche no dormí. Me quedé sentado solo bajo el resplandor del árbol de Navidad, esperando el amanecer. Esperando la verdad que me rompería. Vi cómo el cielo pasaba del negro a un gris amoratado a través de las ventanas de mi sala. Nunca me acosté. Mi mente repetía cada detalle de la noche anterior, el vino, la sonrisa demasiado perfecta, el cambio de copas, los 10 minutos, el pánico en los ojos de Elena y el susurro urgente de mi hijo. Mañana por la mañana te lo contaré todo. Para cuando llegó la mañana, la casa se sentía como una caja hueca llena de recuerdos en los que de repente no estaba seguro de poder confiar. Las luces del árbol parpadeaban suavemente, burlándose de la calidez que se supone que traen las fiestas. Exactamente a las 7, sonó mi teléfono. Lucas. Papá, voy para allá. Solo. Necesito hablar contigo antes de que pase algo más. Ven, le dije. Te espero. Colgué e intenté calmar mi respiración. Lo que sea que él cargaba, el miedo que vi en él la noche anterior, era lo suficientemente pesado como para cambiarlo todo. A las 9, vi desde la ventana cómo su camioneta se detenía en la acera. No bajó de inmediato. Se quedó sentado con ambas manos apretando el volante, los hombros tensos, la cabeza gacha. Un hombre preparándose para una confesión que desearía no tener que hacer. Cuando finalmente salió, abrí la puerta antes de que pudiera llamar. No dijo Feliz Navidad. No me abrazó. Simplemente entró, cerrando la puerta detrás de él como si estuviera bloqueando un peligro que pudiera filtrarse por las grietas. Nos enfrentamos en la sala, con la luz de la mañana tornando el espacio pálido y frío. Dime, dije. Mi voz sonaba más vieja de lo que recordaba. Dime qué pasó anoche. Dime por qué Elena bebió lo que sea que era para mí. Él tragó saliva, con los ojos brillando. Papá, ella puso algo en tu vino. Sentí mi corazón latir, lento y pesado. ¿Qué era? Una dosis fuerte de laxantes. No lo suficiente para matarte, nada de eso, pero sí para dejarte humillado, enfermo, débil. Quería que estuvieras atrapado en el baño toda la noche. Quería que Marisa y su esposo te vieran como un hombre que pierde el control de sus facultades. Lo miré fijamente, incapaz de hablar. Humillación. Debilidad pública. Un colapso orquestado frente a mis hijos. ¿Por qué haría algo así? Susurré. Lucas se sentó, con los codos en las rodillas y las manos temblando. ¿Por qué, papá? Elena ha estado planeando algo durante meses. Y yo no lo vi hasta que fue casi demasiado tarde. Sacó su teléfono, o lo que quedaba de él.
La pantalla estaba rota, abollada, apenas servía. Ella no siempre supo que yo sospechaba, continuó. Hace unas 3 semanas, dejó su teléfono en el mostrador de nuestra cocina. No dejaba de vibrar. Pensé que querría que lo silenciara, así que fui a mirar y vi el nombre de un chat grupal. Cerró los ojos, avergonzado. Se llamaba Operación Ale. Por nuestro apellido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Abrí el chat. Y cuando te diga lo que leí, papá, cambió todo lo que creía saber sobre mi esposa. Me entregó el teléfono. Deslicé la pantalla por varias capturas de pantalla que había logrado rescatar. Largas conversaciones entre Elena y 2 personas que no conocía. Un hombre llamado Gustavo. Una mujer llamada Linda. Mensajes discutiendo mis propiedades, mis cuentas, mi póliza de seguro que valía más de $3 millones. Hablaban de lo aislado que me había quedado desde que murió Laura, de lo manejables que podían ser los hombres mayores con la presión emocional adecuada. Incluso discutían formas de armar la narrativa para que mis hijos creyeran que yo necesitaba un tutor. Un tutor legal. Uno que pudiera controlar mis asuntos. La voz de Lucas se quebró. Querían que yo fuera ese tutor. O al menos la figura legal. Elena planeaba controlarlo todo tras bambalinas. Cada cuenta. Cada escritura. Cada activo. Lo miré fijamente. ¿Y tú sabías todo esto? Él asintió, con la vergüenza marcando líneas en su rostro. No quería creerlo. Me dije que lo había entendido mal. Pero un día la seguí. Se reunió con Gustavo y Linda en un café. Grabé su conversación. Papá, estaban coordinando cómo obtener acceso a todo lo que posees. Inhaló temblorosamente. Y cuando entré en la cocina ayer por la tarde, la pillé vertiendo algo en tu botella de vino. Pensó que yo había salido. La confronté. Ella mintió. Sonrió. Me abrazó. Fingió que no pasaba nada. Pero yo vi. Mis manos se cerraron en puños. Así que cambiaste nuestras copas. Tuve que hacerlo, susurró. No podía confrontarla sin pruebas. Y no podía dejar que bebieras lo que ella había preparado. El silencio se instaló entre nosotros, espeso y sofocante. Entonces, la pregunta que más temía escapó de mis labios. Lucas, ¿crees que ella alguna vez planeó algo peor que humillarme? No respondió de inmediato. Y el silencio me lo dijo todo. Finalmente, susurró, hablaban de accidentes en los mensajes. Caídas. Escaleras. Cosas que no levantarían sospechas. Papá, no sé si ella lo habría llevado a cabo. ¿Pero Gustavo y Linda? Ellos no tienen límites. La habitación dio vueltas ligeramente, como si el aire mismo se hubiera inclinado. No solo me estaban manipulando. Me estaban acechando financiera, emocional y estratégicamente. Era un objetivo. Lucas buscó mi mano. Lo siento tanto, papá. No lo vi antes. Pero voy a arreglar esto. Lo prometo. Apreté su mano. Lo arreglaremos. Juntos. Pero por dentro, una verdad más oscura presionaba mis costillas. No solo buscaban mi riqueza. Buscaban mi autonomía. Mi dignidad. Mi vida. Y no tenían idea de que la trampa que habían tendido estaba a punto de cerrarse sobre ellos. Lucas estaba sentado frente a mí, con los hombros temblando y los ojos enrojecidos, un hombre adulto cargando una culpa que nunca debió ser suya. Había pasado mi vida construyendo casas, estructuras destinadas a resistir tormentas, pero nada me preparó para la tormenta sentada en mi sala esa mañana de Navidad. Papá, hay más, dijo en voz baja. Cosas que no quería leer, pero lo hice. Cosas que desearía no haber visto. Desbloqueó su teléfono dañado, con la pantalla agrietada como agua congelada astillada sobre cristal.
Abrió una carpeta llamada Evidencia. Cuando me lo entregó, mis manos temblaban. Dentro había capturas de pantalla, docenas de ellas, hilos de conversación entre Elena y sus socios en este retorcido plan, Gustavo, un contador con una sonrisa limpia y una reputación sucia, y Linda, una notaria que una vez había sido suspendida por mala conducta procesal, una frase cortés para referirse a la falsificación. Los mensajes eran meticulosos, organizados, estratégicos, como si mi vida se hubiera convertido en un plan de negocios. Un mensaje de Gustavo decía, es dueño de al menos 6 propiedades, quizás más. 2 en distritos frente al mar. Necesitamos acceso antes de que actualice nada. Linda respondió, el seguro es el verdadero premio. Más de 3 millones. Una vez que presentemos la tutela, podemos autorizar las transferencias. Luego Elena, él evita el tema de su testamento. Es terco. Presionaré más. Es mayor, tiene sus costumbres. Solo necesita un pequeño empujoncito. Un empujoncito. Significaba presión. Significaba manipulación. Significaba que me veía como una presa. Sentí un ardor lento de humillación recorrer mi pecho. Esta gente no solo quería mi dinero, querían el control del hombre que todavía era. Un hombre vivo. Un hombre que respira. Sigue bajando, dijo Lucas suavemente. Lo hice. El siguiente conjunto de mensajes me heló la sangre más que el viento de diciembre afuera. Gustavo, si la tutela no funciona, consideramos otras opciones. Algo que parezca natural. Linda, las caídas son muy comunes a su edad. Escaleras. He visto casos así antes. Elena, empezaremos con algo más simple. Haremos que parezca que no está bien frente a los hijos. Eso abre la puerta. Entonces llegó el que hizo que mi mano se apretara alrededor del teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Elena, la víspera de Navidad será perfecta. Los laxantes harán el trabajo. Una vez que se quiebre frente a ellos, pasamos al paso 2. Se me cortó la respiración. ¿El paso 2? Pregunté, con voz inestable. Lucas asintió, con expresión de náuseas. Papá, el paso 2 era el papeleo de la tutela. Una vez que eso estuviera en su lugar, Gustavo y Linda habrían podido vaciarlo todo. Lentamente. Legalmente. Y si te resistías, bueno, ahí es donde entraban las sugerencias de accidentes. Cerré los ojos. Por un momento, no estaba en mi sala. Estaba en una escalera, resbalando. Estaba tirado en un suelo frío, indefenso. Estaba siendo mencionado en tiempo pasado mientras extraños manejaban mi patrimonio. No. Abrí los ojos de nuevo. Rabia, miedo, dolor, bullían dentro de mis costillas como una tormenta arañando una puerta. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, con más suavidad de la que sentía. La voz de Lucas se rompió. Porque no podía creer que la mujer con la que me casé fuera capaz de esto. Seguía esperando estar malinterpretando las cosas. Que tal vez Gustavo y Linda la estaban manipulando a ella. Tragó saliva con dificultad. Pero cuando la vi verter ese líquido en tu vino, todo encajó. No podía dejar que lo bebieras. Tampoco podía confrontarla sin pruebas, o simplemente me llamaría paranoico. Así que esperé. Observé. La grabé. La seguí. Se pasó una mano temblorosa por el pelo. Y ahora tenemos suficiente para destruirla. Pero tenemos que ser inteligentes. Me incliné hacia adelante, con el corazón ralentizándose en algo más frío y claro. ¿Qué hacemos? Lucas sacó una pequeña libreta de su chaqueta, garabateada con fechas, números de teléfono y resúmenes de conversaciones. Había estado documentando todo durante semanas. Mi hijo, el callado, el serio, había estado viviendo junto a una víbora y preparándose para la guerra sin decírselo a nadie.
Primero, dijo, necesitas cambiar cada contraseña que hayas usado. Banco, cuentas de inversión, correo electrónico, todo. Ella sabe demasiado sobre tu vida. Asentí. Segundo, llama a tu abogado hoy mismo. Haz que revise tu testamento, tus títulos de propiedad y cualquier documento que pueda haber sido manipulado. No podemos arriesgar que se cuele una firma falsificada. Lo llamaré en cuanto terminemos de hablar, dije. Lucas exhaló con alivio. Tercero, tenderemos una trampa. Le diré a Elena que estás pensando en otorgarme un poder notarial, algo temporal, solo en caso de emergencias. Eso la hará sentir que el plan está funcionando. Así bajará la guardia, dije. Exactamente. Y cuando lo haga, empezará a presionar más fuerte. Hablará más abiertamente. Me presionará. Manipulará. Y yo grabaré cada una de sus palabras. Lo miré fijamente durante un largo momento. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Su mandíbula se tensó. Yo fue quien la trajo a esta familia, dijo. Yo fue quien confió en ella. Yo fue quien no vio las señales. Papá, tengo que hacer esto. Extendí mi mano y la puse sobre la suya. Lo haremos juntos. Sus ojos se suavizaron, llenándose de dolor y determinación a la vez. Entonces nos moveremos con cuidado, dijo. 3 semanas. Quizás 2. Ese es todo el tiempo que necesitamos para reunir cada pieza de evidencia. Y cuando estemos listos. Miró hacia la puerta, como imaginando la batalla que se avecinaba. Los hundiremos a todos. Legalmente. Completamente. Asentí lentamente. Pero bajo la determinación, una verdad latía dolorosamente, si Elena siquiera sospechaba la verdad, si sentía que las paredes se cerraban, podría hacer algo desesperado. Y eso significaba que el reloj ya había empezado a correr. Después de que Lucas se fue esa mañana de Navidad, la casa se volvió insoportablemente silenciosa. Los adornos aún brillaban en el árbol, el tenue aroma del pavó persistía en la cocina y la lista de reproducción de música navideña que Marisa había puesto anoche se sentía ahora como una burla. La Navidad nunca se había sentido más fría. Pero no podía quedarme en estado de shock. Ya no. No después de lo que había aprendido. Reuní las impresiones, las capturas de pantalla y las notas que Lucas me había dado y lo puse todo en una carpeta. Luego abrí un cuaderno nuevo y comencé a escribir todo lo que recordaba de los últimos meses, cada comentario extraño, cada pregunta incómoda que Elena me hacía sobre dinero, cada suplemento útil que ponía en mis manos. Escribí hasta que se me acalambraron los dedos. Luego llamé a mi abogado, Harold O'Brien, un hombre al que conocía desde hacía más de 20 años. No era solo un abogado, era una de las pocas personas en las que confiaba sin dudar. Respondió al segundo timbrazo. ¿Ricardo? Dijo. Es Navidad. ¿Está todo bien? No, admití. Necesito verte. Hoy. Es urgente. Hubo una pausa. Haroldo siempre había sido perspicaz, el tipo de hombre que podía oler el peligro incluso cuando no se decía en voz alta. Ven en 2 horas, dijo. Estaré listo. Llegué a la oficina de Haroldo en su casa envuelto en un abrigo de invierno, con las calles todavía cubiertas por la escarcha de la mañana. Me miró a la cara, me indicó que pasara y cerró la puerta en silencio tras nosotros. Parece que hubieras visto un fantasma, dijo. No un fantasma, respondí. Algo peor. Me senté y le conté todo, el vino, el cambio, los mensajes, la mención de accidentes, el plan para la tutela. Le entregué la carpeta. Leyó en silencio, con la expresión ensombreciéndose con cada captura de pantalla. Cuando terminó, se reclinó en su silla y se quitó las gafas. Santo Dios, Ricardo, esto es una conspiración criminal a gran escala. Lo sé, susurré. Y tienes suerte. Mucha suerte. Si tu hijo no hubiera intervenido,
podrían haber tenido éxito. Por primera vez ese día, se me quebró la voz. No estaba dispuesto a creerlo. Incluso después de los comentarios, después de la forma en que me vigilaba, nunca pensé que Elena fuera capaz de algo así. Haroldo suspiró. La gente hace cosas extraordinarias por dinero. Especialmente cuando creen que merecen lo que otro ha ganado. Se levantó y fue hacia una estantería alta, sacando una carpeta. Esto es lo que vamos a hacer, dijo. Hoy mismo, no mañana. Esbozó una serie de pasos, rápidos, estratégicos, blindados. Primero, dijo Haroldo, pondremos alertas inmediatas en todas tus propiedades. Cualquier solicitud de transferencia, gravamen o tasación me será remitida directamente a mí. Sin excepciones. Escribía rápidamente mientras hablaba. Segundo, contactaremos a tus bancos. Pondremos restricciones en todas las transacciones importantes. De ahora en adelante, no se podrá mover nada por encima de los $2,000 sin tu presencia física y una llamada de verificación secundaria a mi oficina. Me miró. Ella ya ha estado intentando aislarte emocionalmente. Si lograba aislarte legalmente, bueno, ya sabes a dónde podría haber llegado esto. Asentí, con la garganta apretada. Tercero, continuó, vas a cambiar cada contraseña que tengas, y no le dirás a nadie excepto a mí dónde están guardadas esas nuevas credenciales. ¿Y cuarto? Cuarto, tú y tu hijo seguirán reuniendo pruebas. Cuanto más hable ella, más profundo cavará su propia tumba. Pero debes actuar normal. Tranquilo. Predecible. No puedes darle ninguna señal de que lo sabes. Haroldo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Ricardo, esta mujer es peligrosa. Y también lo son las personas que la ayudan. Gustavo y Linda han sido mencionados en otras quejas, alegaciones de clientes de edad avanzada, transferencias sospechosas, deudas inexplicables. Nada que haya prosperado, pero lo suficiente para activar mis alarmas. Si se sienten acorralados, podrían escalar. La palabra escalar me dejó un vacío en el estómago. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no vas a ninguna parte a solas con ella, dijo. No aceptas comida de ella. No permites que te visite inesperadamente. Y llevas tu teléfono contigo en todo momento. Entendido. Asentí. Después de 3 horas revisando mis documentos, estableciendo protecciones y firmando nuevas autorizaciones de seguridad, Haroldo puso una mano firme en mi hombro. Estás a salvo por ahora, dijo. Pero debes mantenerte un paso por delante de ellos. Este tipo de tramas no se desenredan suavemente. Cuando la trampa empieza a cerrarse, suelen arremeter con violencia. Le agradecí y me fui, saliendo al aire gélido del invierno con una mezcla de pavor y determinación bullendo en mi pecho. Cuando llegué a casa, había 2 llamadas perdidas de Elena y un mensaje de voz. Ricardo, habla Elena. Solo quería saber cómo estabas después de la cena de anoche. Espero que no te sientas indispuesto, yo me sentí fatal más tarde. Tal vez deberíamos reunirnos esta semana para hablar de algunos asuntos familiares. Su voz era almibarada, dulce, compuesta. Pero bajo esa superficie, lo escuché, frustración. Impaciencia. Una mujer cuyo plan no había salido como esperaba. Borré el mensaje de voz. Esa noche, Lucas me envió un mensaje de texto, se creyó el cuento. Piensa que solo estás cansado. No tiene idea de lo que viene. Mañana empezará a presionar de nuevo. Lo grabaré todo. Mantente alerta, papá. Estamos cerca. Cerca. Pero también más cerca del peligro. Me fui a la cama con las luces encendidas. Por primera vez en mi vida, en mi propia casa, no me sentía seguro. Los días siguientes a la Navidad fueron de los más extraños de mi vida. Nada parecía diferente, las calles seguían cubiertas de nieve derretida,
Los vecinos todavía llevaban sus bufandas brillantes, los cafés del centro seguían llenos de gente escapando del frío, y, sin embargo, todo se sentía distinto. Elena me llamó 2 veces en los primeros 2 días. Cada llamada seguía el mismo patrón, dulzura envuelta en actuación. Ricardo, ¿cómo te sientes? Te oí un poco mal durante la cena. ¿Estás seguro de que todo está bien? Debes cuidarte mejor, ya sabes. Se demoraba en la palabra cuidarte de una manera que hacía que mi estómago se anudara. Yo respondía con respuestas breves y cortantes. Estoy bien. Solo cansado. Tal vez algo me cayó mal. Cada vez, ella dudaba antes de terminar la llamada, como esperando que yo admitiera debilidad. Cuando no lo hacía, se notaba notablemente más frustrada. Lucas me mantenía al tanto a través de mensajes cortos y cifrados. Está inquieta. Reuniones planeadas con Gustavo y Linda. Todavía cree que eres más fácil de manipular de lo que eres. Al cuarto día después de Navidad, Lucas y Elena vinieron a visitarme. Me había preparado de la manera que Haroldo me aconsejó, tranquilo, neutral, no demasiado hablador. En el momento en que Elena entró en la casa, olí su perfume, ese mismo aroma de ámbar excesivamente dulce, seguido de su sonrisa brillante y demasiado amplia. Ricardo, dijo cálidamente, trajimos algo para ti. Sostuvo un panqué de limón recién horneado, todavía caliente, envuelto en un paño. Le di las gracias, lo puse sobre el mostrador y tomé nota mental de tirarlo a la basura más tarde. Sentémonos en la sala, dije. Elena se acomodó en el sofá, cruzando una pierna sobre la otra con elegancia ensayada. Lucas se sentó a su lado, con la postura rígida. Me di cuenta de que estaba grabando, probablemente usando el microdispositivo que me había mostrado escondido en el forro interior de su chaqueta. Después de unos minutos de charla trivial, Elena dirigió la conversación exactamente a donde esperábamos. Ricardo, dijo suavemente, Lucas y yo hemos estado hablando. Con la forma en que te has sentido últimamente, ya sabes, la edad que empieza a pesar un poco, podría ser el momento de organizar tus protecciones financieras. Le di una sonrisa paciente. Mis finanzas ya están en orden. Ella hizo un gesto con la mano. Oh, por supuesto. Pero me refiero a algo más, accesible. Algo que le permita a Lucas ayudarte rápidamente en caso de emergencia. Un poder notarial, por ejemplo. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi rostro calmado. ¿Y por qué crees que necesito eso? Pregunté. Su sonrisa se sentía más afilada que sus palabras. Porque nos preocupamos por ti, Ricardo. Queremos asegurarnos de que no te veas abrumado por las responsabilidades en esta etapa de tu vida. Tienes tantas propiedades, tantos activos, es mucho para que un solo hombre lo maneje. Miré a Lucas. Él mantenía su expresión cuidadosamente neutral, pero sus dedos golpearon una vez contra su rodilla, una señal, está presionando. Manténla hablando. Elena, dije lentamente, agradezco la preocupación. Pero no veo la necesidad. Un destello, sutil pero inconfundible, apareció en sus ojos. Molestia. Bueno, dijo con una risa ligera, solo lo pregunto porque a veces olvidas cosas. El mes pasado perdiste las llaves y la semana pasada mencionaste haber perdido la cuenta de una cita. Esas son señales, Ricardo. Casi me río. Perder las llaves era ahora motivo para una tutela legal. Esas son cosas normales, respondí. Cualquiera puede perder algo. Elena cambió su enfoque. ¿Y qué hay de tu testamento? Preguntó casualmente. ¿No deberían Lucas y Marisa saber lo que dice? ¿Solo para evitar confusiones más tarde? No, dije simplemente. Mi testamento es un asunto entre mi abogado y yo. Cuando llegue el momento, todo estará claro. Su sonrisa se congeló. Lucas se reclinó ligeramente. Su mandíbula se tensó, otra señal silenciosa. Ella estaba mostrando sus cartas más abiertamente de lo esperado.
Elena intentó un ángulo más. Sabes, Ricardo, a veces ocurren accidentes. La gente de tu edad. Lucas la interrumpió bruscamente. Elena. Basta. Ella giró la cabeza hacia él. Solo intentaba ayudar, dijo a la defensiva. Lucas dejó que el silencio se prolongara, y en ese momento me di cuenta de algo importante: ella ya no tenía control sobre él. No como antes. Eso solo puso pánico detrás de sus ojos. Después de unos minutos más de incomodidad, Elena se levantó abruptamente. Deberíamos irnos, anunció. Ricardo, piensa en lo que dije. Es importante. Para todos nosotros. Asentí cortésmente. Lo consideraré. Una mentira que se tragó por completo. Una vez que se fueron, Lucas me envió un mensaje de inmediato: perfecto. Cada palabra capturada. Se está desesperando. Próximo paso pronto. Pero la desesperación es peligrosa. Y aunque estábamos cerrando la red, Elena no se iba a rendir sin pelear. La semana siguiente se desarrolló como caminar por la cuerda floja sobre un cañón: un paso en falso, una palabra fuera de lugar, y todo podría colapsar. Elena se volvió más insistente, más calculadora, más vigilante. Mientras tanto, Lucas grababa cada intercambio, cada frase sugerente, cada intento deliberado que ella hacía para acorralarme en la vulnerabilidad. Pero grabarla no era suficiente. Necesitábamos el panorama completo: sus reuniones, sus cómplices, sus comunicaciones, todo lo que la vinculara con Gustavo y Linda. Lucas asumió esa carga. Le dijo a Elena que necesitaba aire puro después de las fiestas y comenzó a salir a correr por las mañanas. En realidad, la estaba siguiendo discretamente, con cuidado, manteniéndose siempre lo suficientemente lejos para que ella no lo detectara, pero lo suficientemente cerca para captar cada movimiento. En la segunda mañana, me envió un mensaje: está en un café en la calle River. Reunida con Gustavo. Una hora después, tengo el audio. Esa noche vino a mi casa para informarme. Puso su teléfono entre nosotros en la mesa de la cocina y, con un profundo suspiro, le dio a reproducir. Nunca había oído la voz de Gustavo. Era suave, fría, destilando el tipo de arrogancia que solo se encuentra en personas que creen que nunca las atraparán. Tienes que presionar más al viejo, dijo Gustavo. Se está resistiendo. No podemos alargar esto para siempre. Elena respondió, con su voz más baja de lo habitual, afilada. Es terco. Pero está cansado. Sus hijos piensan que se está volviendo lento. ¿Puedo usar eso? Me estremecí al escuchar la confianza en su tono. Qué facilidad para hablar de mí como si fuera un obstáculo empresarial en lugar del padre de su esposo. La voz de Linda se unió. Un tono de mujer, seco, impaciente: la petición de tutela está lista. Solo necesitamos que muestres signos de incompetencia. El plan de Navidad debería haber funcionado. No le diste suficiente, añadió Gustavo. Debería haber quedado incapacitado. Elena siseó un suspiro frustrado en la grabación. Le di bastante. No debió terminarse la copa. Pero la próxima vez. Lucas detuvo el audio. La próxima vez, repitió en voz baja. Estaba planeando una próxima vez. Sentí hielo recorriendo mi pecho. ¿Qué más obtuviste? Lucas dudó. Hay más. Pero tienes que estar preparado. Gustavo dijo: si no firma voluntariamente, consideramos las alternativas que discutimos. Se me cortó la respiración. Alternativas. Linda respondió: las escaleras, los escalones con hielo, los sustos de salud. Hay muchas formas creíbles de que ocurran accidentes a su edad. Elena no objetó. No vaciló. Simplemente preguntó: ¿y si Lucas sospecha? Gustavo respondió sin dudarlo: no lo hará. No si lo mantienes ocupado. Tú sabes cómo manejarlo. Lucas detuvo el audio otra vez.
Esta vez, sus manos temblaban. Papá, contaban conmigo. Contaban con que yo estuviera ciego. Vivía con ella. Dormía a su lado. Confiaba en ella. Y ella sabía que yo no lo vería hasta que fuera demasiado tarde. Extendí la mano sobre la mesa y puse la mía sobre la suya. Lo viste cuando importaba, dije. Me salvaste la vida. Pero por dentro, sentí que algo se rompía, una mezcla de traición y gratitud, furia e impotencia. Pasamos la siguiente hora etiquetando grabaciones, transcribiendo frases clave y haciendo copias de seguridad de todo en unidades cifradas. Lucas trabajaba con una precisión que no había visto en él antes, impulsado no solo por la justicia, sino por la culpa de haber amado a alguien que nunca lo amó a él. Antes de irse esa noche, Lucas se detuvo en el umbral de mi puerta, frotándose la nuca. Va a escalar pronto, dijo. Gustavo la está presionando y Linda quiere que el papeleo se presente rápido. Estoy listo, respondí, aunque mi voz traicionaba el temblor en mi pecho. Ten cuidado, dijo. No vayas a ninguna parte solo. No le abras la puerta a nadie excepto a mí o a Marisa. Y si Elena aparece inesperadamente, te llamaré de inmediato. Él asintió, aliviado pero aún tenso. Mientras salía a la noche fría, vi cómo sus hombros se hundían bajo una carga que ningún hombre de su edad debería llevar. El hijo que había criado para ser amable y honorable se había visto obligado a asumir el papel de investigador, espía y protector, todo por culpa de la mujer que había elegido amar. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Elena: Ricardo, me gustaría pasar más tarde para hablar. Es importante. Se me apretó el estómago. Estaba presionando de nuevo. El momento, la urgencia, el tono, todas las señales sobre las que Haroldo me advirtió. Cuando las personas que dependen de la manipulación sienten que están perdiendo terreno, no frenan. Aceleran. No respondí. En cambio, dejé el teléfono y cerré cada puerta de mi casa con llave. Revisé las ventanas, la entrada trasera, incluso las puertas correderas cerca del jardín. Por primera vez en mi vida, mi hogar, el lugar que había construido con mis propias manos y mi propio sudor, no se sentía como un santuario. Se sentía como un escenario. Un lugar donde el peligro estaba ensayando su próximo movimiento. Y supe, con una certeza creciente en mi pecho, que Elena no solo iba a intentarlo de nuevo. Iba a presionar más fuerte que nunca. Y no vendría sola. El mensaje de Elena permanecía en mi teléfono como una sombra: Ricardo, me gustaría pasar más tarde para hablar. Es importante. Importante. Esa palabra se sentía menos como una petición y más como una advertencia. La voz de Haroldo resonaba en mi mente: cuando los manipuladores pierden el control, arremeten con violencia. No respondí. No planeaba hacerlo. Alrededor del mediodía, Lucas me envió un mensaje: está al límite. Gustavo la está presionando mucho. Sabe que se le acaba el tiempo. Luego otro: papá, ten cuidado hoy. Esas palabras se convirtieron en una banda apretada alrededor de mis costillas. La tarde transcurrió en silencio, demasiado silencio. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Mantuve el teléfono en mi bolsillo, un pesado consuelo. Incluso moví una silla cerca de la puerta principal en caso de que necesitara atrincherarla, algo que nunca imaginé hacer en mi propia casa. Al caer la tarde, las nubes se cerraron, oscureciendo la luz del día, y por un momento me permití respirar. Quizás no vendría después de todo. Entonces, a las 7:43, sonó mi teléfono. Lucas. Su voz era frenética. Papá, ya lo sabe. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sabe qué? Encontró la grabadora. Revisó mi chaqueta mientras yo estaba en la ducha. Lo escuchó todo. Encontró las capturas de pantalla. Ella, papá, se volvió loca. Una ola de frío me invadió. ¿Qué pasó? Discutimos. Estaba gritando.
Dijo que la traicioné. Ella, su voz se quebró. Rompió mi teléfono. Lo destrozó. Papá agarró un cuchillo. Sentí que la sangre se me retiraba del rostro. ¿Dónde estás ahora mismo? En el apartamento. Me encerré en el dormitorio, pero está golpeando la puerta. Papá, te necesito. Por favor, ven ya. Voy para allá, dije, mientras ya me ponía el abrigo. No, espera. No subas solo. Envíame un mensaje cuando llegues. Te encontraré afuera si puedo. Entonces lo escuché a través del teléfono, amortiguado pero inconfundible, la rabia de Elena resonando en el apartamento. Lo arruinaste todo, Lucas. Todo. Corrí a mi camioneta, con el corazón tronando y las manos temblando tanto que me costaba manejar las llaves. El trayecto hasta su casa fue un borrón de semáforos rojos, calles nevadas y un miedo que nunca había conocido. Cuando llegué al edificio, le escribí, afuera. Estoy aquí. Sin respuesta. Escribí de nuevo. Nada. El miedo se apretó en mi pecho como un tornillo. Entré corriendo al edificio, subiendo por las escaleras de 2 en 2, con la respiración entrecortada. Para cuando llegué a su piso, pude oír gritos desde el pasillo. Golpeé su puerta. Lucas. Soy papá. La puerta se entreabrió. Lucas estaba allí, el labio partido, la mejilla amoratada, respirando con dificultad. Detrás de él, el apartamento estaba hecho un desastre, platos rotos, sillas volcadas, cristales brillando en el suelo. Y en el centro de todo, Elena. Tenía el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre, el rostro desencajado por una furia que apenas parecía humana. En su mano derecha sostenía un cuchillo de cocina, los dedos apretados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cuando me vio, soltó una risa aguda y amarga. Vaya, mira eso, gruñó. El invitado de honor por fin llegó. Elena, dije lentamente, manteniendo la voz firme, baja el cuchillo. Ay, por favor, soltó ella. ¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no sé lo que ustedes dos han estado haciendo a mis espaldas? ¿Grabándome? ¿Acechándome? ¿Tendiéndome una trampa? Tú te hiciste esto a ti misma, dijo Lucas con voz ronca. Elena se volvió hacia él, con los ojos ardiendo. Cállate. Se suponía que debías confiar en mí. Se suponía que debías estar de mi lado. En lugar de eso, te pusiste del lado de él. Un viejo aferrado a un dinero que no merece. Eso me golpeó más fuerte que el frío de afuera. Di un paso adelante. Elena, tienes que parar. Se acabó. ¿Acabó? Sí seo. ¿O no, Ricardo? Tú no decides cuándo se acaba. Si tan solo hubieras firmado los malditos papeles. Levanté la mano. No te debo nada. Eso rompió algo en ella. Se lanzó. Lucas me agarró del brazo, tirando de mí hacia atrás mientras Elena lanzaba una estocada con el cuchillo, el metal brillando bajo la luz del pasillo. Gritó, un grito agudo, desgarrado, animal. Lucas interpuso una silla entre ellos. Ella tropezó, soltó el cuchillo y luego se desplomó de rodillas, sollozando y maldiciendo al mismo tiempo. Fue en ese momento, sus respiraciones agitadas, el temblor derrotado de sus hombros, cuando el lamento distante de las sirenas nos alcanzó. Llamé a la policía, dijo Lucas con voz temblorosa. Antes de que llegaras. Cuando los oficiales llegaron, Elena seguía en el suelo, con las manos cubriéndose la cara, repitiendo las mismas palabras, esto no debía pasar, esto no debía pasar. El cuchillo yacía a su lado, frío y silencioso. Los oficiales la esposaron con suavidad pero firmeza. No se resistió. No habló. Ni siquiera levantó la vista mientras se la llevaban por la puerta. Una vez que se fue, Lucas se hundió en el sofá, con la cabeza entre las manos. Se acabó, susurró.
Pero yo sabía, incluso mientras el alivio me invadía, que esto solo era el comienzo. La conspiración no era solo suya. Tenía raíces, conexiones, cómplices. Y ahora, con Elena expuesta, Gustavo y Linda harían todo lo posible para salvarse. La tormenta no estaba terminando. La tormenta solo estaba cambiando de forma. Las horas posteriores al arresto de Elena se sentían irreales, como si hubiera salido de mi vida para entrar en la pesadilla de otro. Lucas pasó esa noche en mi casa. No quería volver al apartamento, los platos destrozados, los cristales rotos, el eco persistente de los gritos de Elena. Parecía exhausto, vacío, apoyado contra el mostrador de mi cocina mientras yo calentaba agua para un té que ninguno de los dos terminó bebiendo. No puedo creerlo, susurró. Sabía que era peligrosa, pero no pensé que ella. Se interrumpió, con el recuerdo de ella lanzándose hacia adelante todavía fresco. Ella no es la mujer con la que me casé, papá. O tal vez sí lo es y nunca lo vi. Puse una mano en su hombro. La viste claramente cuando más importaba. Eso fue lo que me salvó. Él asintió, pero la culpa en sus ojos no desaparecía. A la mañana siguiente, fuimos directamente a la oficina de Haroldo. Nos hizo pasar sin preámbulos, ya sabía lo que había pasado. Hablé con los oficiales anoche, dijo Haroldo en cuanto nos sentamos. Confirmaron que se la llevaron para interrogarla. Pero ambos deben saber algo importante, una vez que se dé cuenta de que está acorralada, empezará a hablar. Lucas frunció el ceño. ¿Hablar sobre qué? Sus cómplices. Gustavo y Linda. La gente como Elena no cae sola. Esa verdad cayó con peso. Haroldo deslizó una pila de documentos sobre el escritorio. Presentamos cargos de inmediato. Cargos penales, órdenes de restricción, refuerzo de la protección de activos. Pero también debemos entregar todo lo que han recolectado, grabaciones, capturas de pantalla, registros de reuniones. Lucas puso las unidades de memoria y sus notas sobre la mesa. Haroldo examinó uno de los dispositivos. Ustedes dos tienen suficiente evidencia para que este sea un caso hermético, dijo. No solo contra Elena, sino contra toda la operación. Exhalé lentamente, parte alivio, parte pavor. ¿Qué sucede ahora? Nos movemos rápido, dijo. Muy rápido. Porque Gustavo y Linda ya deben saber que Elena ha sido arrestada. Si es así, van a entrar en pánico. La gente como ellos siempre comete errores cuando tiene pánico. Y así fue. Esa tarde, la policía rastreó el teléfono de Gustavo. Había salido de Boston hacia un almacén de alquiler en las afueras, un lugar que los oficiales descubrieron más tarde era uno de los centros de su actividad fraudulenta. Cuando registraron la unidad, encontraron documentos falsificados, firmas falsas y archivos vinculados a varias víctimas de edad avanzada en todo el estado. Linda no se quedó atrás. Había huido a casa de su prima 2 pueblos más allá. Los oficiales la encontraron intentando triturar papeles en el garaje. A la mañana siguiente, ambos estaban bajo custodia. El caso creció exponencialmente. Los detectives descubrieron solicitudes de transferencia de propiedad falsificadas, testamentos manipulados e incluso grabaciones de audio de Gustavo discutiendo formas de hacer que los accidentes parecieran naturales. Resultó que yo no era el único objetivo, solo era el más grande. El cuerpo de un hombre fue exhumado para un nuevo examen. Un profesor jubilado de unos 70 años. Su caída por una escalera había sido dictaminada como accidental en su momento. Ahora, los investigadores no estaban tan seguros. El peso de todo aquello se asentó en mis hombros como piedra mojada. Durante semanas me costó dormir, repitiendo cada detalle de las palabras de Elena, preguntándome qué tan cerca estuve de unirme a esas víctimas. Una semana después de los arrestos, Lucas y yo estábamos de nuevo en la oficina de Haroldo. Nos entregó transcripciones impresas de las grabaciones que habíamos proporcionado. Esto, dijo,
golpeando las páginas con el dedo, es la columna vertebral de nuestro caso. Leyó en voz alta una parte de la conversación de Elena con Gustavo. Una vez que Ricardo parezca débil frente a sus hijos, la tutela será fácil. Lucas no lo cuestionará, confía en mí. Después de eso, las puertas se abren. Cerré los ojos. La traición, incluso en papel, calaba hondo. Haroldo, dije en voz baja, querían destruirme pieza por pieza. No solo robarme, querían borrar mi dignidad. Él asintió solemnemente. Así funcionan estas operaciones. Apuntan al aislamiento, al duelo, a la edad. Presionan hasta que la víctima empieza a dudar de su propio juicio. Pero te subestimaron a ti. Y ciertamente subestimaron a tu hijo. Lucas miró sus manos, con la voz apenas por encima de un susurro. Debí proteger a mi padre antes. Haroldo se inclinó hacia adelante. Lo protegiste exactamente cuando importaba. La mayoría de la gente nunca tiene esa oportunidad. Hubo un silencio. Luego Haroldo se aclaró la garganta y enderezó los papeles. Ahora viene la siguiente fase: acusación, cargos formales, preparación para el juicio. Con todo lo que grabaron y todo lo que encontró la policía, Elena y sus cómplices se enfrentan a penas de prisión graves. ¿Y nosotros?, pregunté. ¿Qué hacemos? Se mantienen firmes, respondió Haroldo. Se mantienen alerta. Y no dejen que el miedo dicte sus decisiones. La ley está de su lado ahora. Y nosotros también. Hizo una pausa. Ricardo, no eres solo una víctima en este caso. Eres quien los detuvo. Eso importa. Lucas puso una mano en mi brazo. Y vamos a llegar hasta el final, papá. Hasta el final. Al salir de la oficina de Haroldo, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era paz, todavía no, pero sí un nuevo sentido de determinación. La historia no había terminado. La batalla no había hecho más que empezar. El proceso legal avanzó más rápido de lo que esperaba, o quizás mi sentido del tiempo se había distorsionado por el estrés, el miedo y la abrupta ruptura de todo lo que creía saber sobre la familia. En un mes, los fiscales armaron un caso tan detallado y condenatorio que parecía un plano de intención criminal. Acusaron a Elena, Gustavo y Linda de conspiración para cometer fraude, intento de extorsión, falsificación de documentos, explotación de una persona mayor y, en el caso de Gustavo, sospecha de participación en al menos una muerte accidental. La sala del tribunal se convirtió en un lugar que a la vez temía y necesitaba visitar. Me senté junto a Lucas en cada audiencia, en cada reunión previa al juicio. Marisa voló 2 veces, con los ojos rojos de preocupación pero llenos de una resolución feroz. Cuando el juicio finalmente comenzó, la sala se sentía más fría que el propio invierno, paredes espesas de tensión, aire cargado con el peso de la traición. Elena entró con el uniforme de prisión beige estándar, con el pelo recogido y una expresión tensa pero desafiante. No me miró. Tampoco miró a Lucas. En cambio, miró fijamente hacia adelante, con la mandíbula apretada, como aferrándose al último hilo de una historia que había construido para sí misma. Gustavo parecía engreído, incluso esposado. Linda evitaba la mirada de todos, con los labios apretados con fuerza, dándose cuenta quizás demasiado tarde de las consecuencias de sus decisiones. La fiscalía comenzó con algo sencillo: las grabaciones que Lucas había reunido. Escuchar la voz de Elena a través de los altavoces de la sala hizo que se me erizara la piel. Se sentirá humillado. Una vez que muestre debilidad, la tutela será fácil. Lucas no lo cuestionará. Confía en mí. Lucas se estremeció a mi lado. Luego la voz de Gustavo: si no firma voluntariamente, consideramos las alternativas. Escaleras, eventos de salud, tiene que parecer natural. Un jadeo recorrió la sala. Linda añadió: los hombres mayores con presión arterial alta tienen accidentes todo el tiempo. Cada palabra era un cuchillo.
Cada frase despojaba otra capa de la ilusión en la que una vez había creído. El fiscal reveló entonces las pruebas encontradas en el almacén de Gustavo, documentos falsificados, copias borrador de transferencias a mi nombre e incluso una plantilla de carta falsificada destinada a imitar mi letra. Se me revolvió el estómago al verla. El abogado de Elena intentó una defensa débil, estrés, manipulación por parte de Gustavo, afirmaciones de que ella nunca tuvo la intención de hacer daño. Pero las pruebas eran abrumadoras. El jurado lo vio. El juez lo vio. Todos lo vieron. El juicio se alargó durante días que parecieron meses. Finalmente, tras una larga deliberación, el jurado regresó. Culpables. En todos los cargos. Elena fue sentenciada a 12 años. Gustavo recibió 15. Linda, 13. Mientras el juez leía el veredicto, no sentí triunfo, solo una profunda y temblorosa gratitud de que la justicia hubiera encontrado su camino a través de un laberinto de mentiras. Cuando los alguaciles se llevaban a Elena, ella se giró ligeramente, lo suficiente para que nuestras miradas se cruzaran. No había odio en su mirada. No había furia. Solo vacío. Un reconocimiento hueco de una vida deshecha por decisiones que no podía revertir. Después del juicio, el mundo no se volvió mágicamente más brillante. La curación no es inmediata, es lenta, desigual y a menudo dolorosa. Lucas se negó a volver al apartamento que una vez compartió con ella. Lo vendió en cuestión de semanas, eligiendo en su lugar una unidad modesta lejos de las sombras de su antigua vida. Cuando me invitó por primera vez, el espacio se sentía desnudo, sin decoraciones artificiales, sin muebles perfectos, sin una estética cuidadosamente curada. Pero se sentía honesto. Y la honestidad era algo con lo que no había vivido durante demasiado tiempo. Una noche, mientras comíamos fideos de una caja de cartón, suspiró profundamente. Papá, ¿crees que alguna vez volveré a confiar? ¿Confiar de verdad? Sí, dije sin dudarlo. Pero no rápido. Y no de la misma manera. Confiarás de forma diferente, más sabio, más lento, pero más fuerte. Él asintió, aunque había tristeza en su sonrisa. Mientras tanto, comencé a ir a terapia por sugerencia de Haroldo. Un hombre llamado Dr. Rosales, tranquilo y de voz suave, me ayudó a procesar el shock y las grietas que Elena había tallado en mi sentido de seguridad. El trauma no borra tu fuerza, me dijo. Solo la reorganiza. Al principio no estaba seguro de lo que eso significaba. Pero con el tiempo, lo entendí. 6 meses después del juicio, una carta llegó a mi puerta. Remitente, Institución Correccional del Estado. Reconocí la letra de inmediato. Elena. Durante horas dejé el sobre la mesa del comedor, debatido entre el asco y una curiosidad inesperada. Finalmente, la abrí. La carta era larga. Desordenada. Escrita con trazos desiguales, muy lejos de la Elena pulida y compuesta que una vez conocí. Escribió sobre su infancia. Sobre la pobreza. Sobre la creencia de que el dinero significaba seguridad. Escribió sobre conocer a Gustavo y Linda, sobre cómo la emoción de las tramas fáciles desdibujó sus líneas morales. Y escribió sobre Lucas. Lo amé al principio, admitió. Pero la ambición se lo tragó todo lo demás. Y una vez que empecé por ese camino, no supe cómo parar. Terminaba con, no espero perdón. Pero espero que encuentres la paz. Espero que Lucas sane. Y espero que el mundo que reconstruya sea uno al que yo nunca merecí pertenecer. Doblé la carta. No por perdón, sino por una extraña y silenciosa aceptación de que el cierre a veces viene empaquetado en la tristeza. El pasado quedaba atrás. Pero el futuro, ese aún era nuestro para darle forma. Los meses posteriores a la sentencia de Elena se sintieron extrañamente tranquilos, no en paz al principio, más bien como el silencio después de una explosión,
cuando los oídos todavía te zumban y no estás seguro de si el peligro ha pasado realmente. Pasé ese tiempo reconstruyendo, pieza por pieza, no solo mi hogar o mis finanzas, sino algo mucho más frágil, mi sentido de confianza en el mundo. A través de la terapia con el Dr. Rosales, aprendí que el trauma se comporta como un eco, fuerte al principio, luego más suave con el tiempo, pero capaz de regresar cuando menos lo esperas. Algunas noches todavía me despertaba imaginando la voz de Elena o el tono frío y calculador de Gustavo. Pero cada sesión me ayudaba a recuperar un poco de mí mismo. No necesitas borrar lo que pasó, dijo el Dr. Rosales una vez. Necesitas crecer a su alrededor. Y poco a poco, lo hice. Lucas me visitaba a menudo durante esos meses, a veces con envases de comida para llevar, a veces con noticias sobre el trabajo, a veces simplemente porque no quería pasar la noche solo. Había momentos en los que se quedaba en silencio, con la mirada fija en la nada. Una noche, sentados en mi porche trasero bajo una pálida luna de primavera, dijo en voz baja, «Papá, todavía me siento estúpido». Me volví hacia él. «No eres estúpido». No vi quién era ella realmente. Sacudí la cabeza suavemente. La gente buena nunca espera la traición, hijo. Eso no los hace tontos. Los hace humanos. Soltó un suspiro largo y tembloroso. Espero poder volver a confiar. Lo harás, le dije. Porque ya sabes qué aspecto tiene el peligro. Y lo que es más importante, sabes lo que el amor real no debe sentirse. Sus hombros se relajaron ante esas palabras. La curación, me di cuenta, no era solo mía. También le pertenecía a él. Marisa también empezó a visitarme con más regularidad. Estaba furiosa cuando escuchó por primera vez la historia completa, no enfadada con Lucas, sino ante el pensamiento de que cualquiera de nosotros hubiera soportado algo tan oscuro sin saber que tan cerca había estado el desastre. Papá, me dijo una tarde mientras caminábamos por un pequeño mercado agrícola, no sé cómo mantuviste la compostura todos esos meses. No lo hice, admití. Solo lo oculté bien. Me apretó el brazo. Bueno, ya no tienes que ocultar nada. Su presencia se convirtió en un consuelo, constante, firme, cálida de formas que no me había dado cuenta de que necesitaba. A medida que pasaba el tiempo, ocurrió algo inesperado, la gente empezó a ponerse en contacto conmigo, desconocidos en su mayoría, personas que habían oído hablar del caso cuando salió en las noticias regionales. Algunos eran ancianos. Otros eran cuidadores. Otros eran hijos adultos preocupados por sus propios padres ancianos. Querían consejo, consuelo, orientación. Al principio me sentí poco calificado. Solo era un hombre que había sobrevivido a algo terrible, nada más. Pero Haroldo me animó. Ricardo, dijo, tienes una experiencia que la mayoría de la gente nunca quiere pero que muchos necesitan desesperadamente. Úsala. Y así lo hice. Me uní a un grupo de apoyo local para personas mayores que se enfrentan al fraude financiero y al abuso de ancianos. Más tarde, me invitaron a hablar en un centro comunitario sobre cómo protegerse de la explotación. Luego, una organización sin fines de lucro me preguntó si consideraría grabar un breve video sobre cómo reconocer los signos tempranos de manipulación. Cada vez que compartía mi historia, la gente se me acercaba después con lágrimas en los ojos, hombres y mujeres que habían visto fragmentos de sus vidas reflejados en la mía. Me hiciste darme cuenta de que no estoy loca, susurró una mujer de unos 70 años mientras me abrazaba. Mi nieto me sigue presionando por mi testamento y ahora sé que necesito ayuda. La orienté hacia un apoyo legal confiable. Momentos como ese le daban sentido al sufrimiento que había soportado. Si mi dolor tenía un propósito, tal vez no todo era destrucción. Mientras tanto, Lucas empezó a reconstruir su propia vida. Se mudó a un apartamento más pequeño y soleado al otro lado de la ciudad, un lugar lleno de plantas, muebles de madera clara y un aire de nuevos comienzos suaves. Incluso empezó a salir con alguien de nuevo, con cautela, despacio, con intención.
Nada serio, me dijo una vez, aunque su sonrisa decía lo contrario. Pero es amable. Y real. Y eso es suficiente por ahora. Verlo sonreír de nuevo ablandó algo dentro de mí, un nudo que llevaba cargando desde la noche en que me llamó suplicando ayuda. En cuanto a mí, descubrí algo sorprendente. Todavía se podía encontrar la alegría. No en los grandes gestos, sino en las cosas sencillas, el suave zumbido del café de la mañana, el sonido de la risa de Marisa por teléfono, la forma en que los hombros de Lucas finalmente se relajaban cuando hablaba del futuro en lugar del pasado. Y entonces llegó otra carta. De Elena. Esta vez, más corta. Me enteré del trabajo comunitario que estás haciendo. Espero que ayude a la gente. Espero que traiga sanación. Yo también lo intento. No soy quien era, pero tampoco soy quien quiero ser todavía. Siento el dolor. Sé que un lo siento es poco, pero es todo lo que tengo aquí. Me quedé con esa carta mucho tiempo. No la perdoné. Pero tampoco sentía rabia ya. En lugar de eso, sentí una liberación silenciosa, la sensación de que el pasado ya no me controlaba. Una cálida tarde de verano, Lucas y Marisa se unieron a mí para cenar. Nos sentamos en mi terraza, con farolillos suaves balanceándose con la brisa, un consuelo familiar en su luz suave. Reímos recordando anécdotas de la infancia, discutimos sobre los mejores equipos de béisbol, planeamos un pequeño viaje de fin de semana. Ni una sola vez mencionamos a Elena. Ni una sola vez su sombra cruzó la mesa. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, levanté mi copa, una simple sidra espumosa, y dije, por la familia. La de verdad. La que está a tu lado cuando la vida se desmorona. Lucas levantó su copa. Por la verdad. Marisa añadió, por las segundas oportunidades. Chocamos nuestras copas, un sonido pequeño y constante, el sonido del cierre. Más tarde esa noche, sentado a solas bajo las estrellas, pensé en el largo camino desde la devastación hasta la curación. Pensé en el miedo, la traición, las noches que pasé despierto preguntándome si el mundo era tan cruel como parecía. Pero luego pensé en esto, sobreviví. Mi familia sobrevivió. Y de algún modo, encontramos un propósito en la ruina. Así que, si alguien estuviera escuchando mi historia ahora, le ofrecería esto: puedes caminar a través de la oscuridad y salir entero. Puedes ser traicionado y volver a confiar. Puedes perder el rumbo y reconstruir una vida que valga la pena vivir. Porque la fuerza no es ruidosa ni dramática. A veces, es simplemente elegir despertarse a la mañana siguiente. Elegir seguir adelante. Elegir creer en la bondad de nuevo, incluso cuando el mundo te ha mostrado lo peor. Soy un hombre viejo ahora, con el pelo plateado y líneas profundamente talladas en la piel, pero me siento más vivo, más despierto de lo que me he sentido en años. No porque la vida sea perfecta, sino porque aprendí que la supervivencia es su propio tipo de triunfo. Y que la verdadera familia, los que están a tu lado cuando todo colapsa, vale cada gramo de protección, cada momento de gratitud. Mientras veía oscurecer el cielo y sentía la fresca noche asentarse, susurré un silencioso gracias, a la vida, a la resiliencia, a la segunda oportunidad que nunca esperé recibir. Y con eso, mi historia, este capítulo de ella, encontró su final. No en la amargura. No en el miedo. Sino en la paz. Ahora, si te has quedado conmigo a lo largo de todo este viaje, a través del miedo, la traición, la lucha y la curación, quiero dejarte con algo que desearía que alguien me hubiera dicho mucho antes de que todo esto sucediera. Protege lo que es tuyo. Protege tu corazón, tu hogar, tu dignidad, tu futuro. No con paranoia, sino con conciencia. Escucha tu instinto, esa alarma silenciosa que susurra cuando algo se siente mal. Confía en las personas que demuestran quiénes son a través de acciones, no solo de palabras. Y cuando el mundo te muestre su crueldad, recuerda esto: puedes sobrevivir. Puedes reconstruir. Puedes levantarte de nuevo.
Si mi historia te ha llegado hoy, dime desde dónde nos escuchas. No porque necesite reconocimiento, sino porque ninguno de nosotros debería caminar por la oscuridad solo. Tu voz importa. Tu historia importa. Y no estás solo.